Hola, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Julián Carmona, soy de Colombia. Tuve la oportunidad y el privilegio de estar en un campamento con el grupo Sion. De verdad fue un placer haber estado con ustedes y tengo el privilegio de compartirles una porción de la palabra hoy. Quiero hacerles una pregunta y comenzar este tiempo con una pregunta y es, ¿qué tanto conocen a Jesús? ¿Qué tanto ustedes creen que lo conocen? Y la respuesta a esta pregunta es muy sencilla. Hay unos aspectos que nos ayudan a identificar qué tanto lo conocemos. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 dice lo siguiente: podemos estar seguros que lo conocemos si obedecemos sus mandamientos. En Juan 10:14 el texto nos dice que nosotros lo conocemos si conocemos y escuchamos su palabra. El texto dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. En Primera de Juan 4:20 dice lo siguiente: si alguien dice, amo a Dios, pero odio a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues, si no amamos a quien podemos ver, ¿cómo podemos amar a quien no podemos ver? O sea que también podemos determinar que nosotros conocemos a Dios si amamos a nuestro hermano. Pero también es muy importante mirar lo que dice 1 de Juan 4, capítulo 4, versículo 8. Pero el que no conoce a Dios, no lo ama, porque Dios es amor. Y eso es una pregunta que nos lleva a reflexionar un poco en este tiempo en el cual estamos pasando y atravesando esta situación a nivel mundial. Porque muchos han puesto, digamos, en duda o a juicio su fe. ¿Qué tanto conocemos al Señor? ¿Qué tanto confiamos en Él? ¿Qué tanto creemos en Él? ¿Qué tanto estamos dispuestos a creer en su palabra? Y hoy quiero mencionarles un texto que está en Mateo 14, el cual habla de que una gran multitud seguía a Jesús. Y mire lo que dice el versículo 13. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde iba y hacia dónde se dirigía y lo siguieron. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos y los sanó. Hoy quiero hablarles de tres aspectos fundamentales. Y son tres tipos de personas que creen conocer a Jesús y los cuales experimentan diferentes tipos de relación con Él. El primero lo vemos en este versículo. El texto y el versículo 14 dice que una gran multitud seguía a Jesús. Y el primer tipo de personas que conocen a Jesús son los de la multitud. Son los que creen conocerlo. Tal vez han escuchado de Él, tal vez han tenido alguna experiencia por otras personas que han dicho o les han contado acerca de Jesús. En este texto habla de cuando el Señor los alimenta y muchos fueron sanados, muchos fueron restaurados, pero ni siquiera tuvieron contacto con Jesús. O sea, lo único que hicieron fue escuchar de un Jesús y ese es el primer público que conocemos hoy. De pronto mucha gente cree conocer a Dios, pero solo ha escuchado de Él. Solo ha escuchado de los milagros que Él hace, solo ha escuchado de las maravillas que Él hace. Si tú estás dentro de este tipo de personas, yo te invito a que lo puedas conocer y puedas profundizar un poco más. Porque los de la multitud realmente no lo conocen. Han escuchado de Jesús, han escuchado de sus milagros, pero no lo conocen. Tal vez han sido incluso tocados por parte de su poder y de su amor, pero no han sido o no han tenido una relación profunda con Él. La multitud no hace sacrificios, la multitud solo recibe resultados de esa relación que tal vez otros tienen. Reciben tal vez milagros, reciben tal vez alimentos, pero no conocen a Jesús. Luego viene un segundo grupo que es un poco más privilegiado y está más adelante en el texto en el versículo 22. Dice que cuando terminó todo esto, inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Y el segundo grupo que podemos ver en este texto son los de la barca. La multitud eran 5,000, 10,000, 15,000, 20,000. De la multitud no conocíamos su nombre, de la multitud no sabíamos nada. Pero ya un grupo mucho más pequeño, reducido, son los que entran en una relación directa con Jesús y estos son los de la barca. Los de la barca obedecen la voz de Dios. Los de la barca permanecen fieles a pesar de las circunstancias. Habían pasado no sabemos cuánto tiempo en medio de la multitud, alimentándolos, repartiéndoles los alimentos, repartiéndoles tantas cosas, estando allí con Jesús. Y aún así después de esto Jesús los invita a la barca a que pasen al otro lado.
Los de la barca están dispuestos a pagar el precio. Los de la barca están dispuestos a entregarlo todo. Los de la multitud solo reciben, los de la barca entregan. El primer grupo solo recibe de lo que Jesús los da. El segundo grupo está dispuesto a darlo todo. ¿En qué grupo estás? ¿La multitud o los de la barca? Los de la barca pudieron experimentar el poder sobrenatural de Dios, pudieron verlo. Mire que en el versículo 25 dice que a eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron a él y dijeron: tal vez es un fantasma. Los de la multitud jamás pudieron experimentar esto. Solo los de la barca pudieron verlo caminando en medio de las aguas. Hay una gran diferencia entre la multitud y los de la barca. Los de la multitud buscan algo de Jesús, los de la barca lo entregan todo por Jesús. Y hay un tercer grupo del cual yo quiero hablarles hoy, y esa es mi gran invitación. En el versículo 28 dice lo siguiente: entonces Pedro lo llamó y le dijo: Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Entonces Jesús le dijo: ven. Y Pedro bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. De un momento a otro gritó y dijo: Jesús, sálvame, Señor. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró y le dijo: tienes poca fe. Podemos ver cómo Pedro experimentó el poder sobrenatural de Dios. Se atrevió a hacer lo que otros no hacen, y eso hacen los que bajan de la barca. Tienen una confianza total en Jesús. Buscan lo que otros no se atreverían nunca. Experimentan de primera mano el poder de Dios y acuden a la fuente directa. Cuando Pedro se hundió, hubiera podido gritar a sus amigos en la barca: ¡hey, tírenme en un lazo, ayúdenme! Pero él se dirige a Jesús y le dijo: Señor, sálvame. Los que bajan de la barca están dispuestos a pagar un precio más alto por aquellos que ni siquiera lo conocen. Quieren estar lo más cerca de Jesús. Por eso la invitación hoy es que en medio de este tiempo, en medio de esta tormenta, no nos quedemos en la multitud. No nos quedemos lejos solo recibiendo lo que Jesús nos puede dar. Atrevámonos a montarnos en esa barca, a ir más allá, a ser obedientes, a meternos en medio de la tormenta, pero aún más a estar dispuestos a bajar de la barca. Y quiero dejarlos con esta frase que dice: el nivel de fe marca la diferencia entre los discípulos de la barca y los discípulos que se atreven a caminar en el agua. Por eso quiero que ustedes sepan hoy que Jesús nos está invitando a conocerlo profundamente, que Jesús nos está invitando a bajar de la barca. Por eso los de la multitud solo se quedarán allá lejos, escuchando del poder sobrenatural de Dios. Los de la barca se quedarán en la barca y mirarán y tal vez verán el poder sobrenatural de Dios. Pero los que se bajan de la barca podrán experimentar el poder sobrenatural de Dios. Por eso mi invitación hoy es que nos bajemos de la barca, que confiemos en Dios, que dejemos el temor y que profundicemos en nuestra relación con Él, que lo conozcamos, que le creamos y que vayamos más allá de lo que otros no van. Es un tiempo para aprovechar, es un tiempo para que nos metamos en relación profunda con Él, es un tiempo para que profundicemos en nuestra relación con Él y nos atrevamos a bajarnos de la barca y a caminar hacia Jesús. Yo les voy a invitar a que oremos en este momento. Señor, ayúdanos a ser de aquellos que bajan de la barca. Ayúdanos a ser de aquellos, Señor, que experimentan el poder sobrenatural contigo. Ayúdanos a ser de aquellos, Señor, que se atreven a bajar y caminar hacia ti, aún en medio de la tormenta más difícil, Señor. En esta hora te honramos, te agradecemos, te exaltamos por lo que eres y te damos gracias, Señor, porque aún en medio de la tormenta más difícil, tú estás con nosotros, Señor. Te adoramos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Recuerden, la invitación hoy es a que bajemos de la barca.